Olá, le invito a que podamos reflexionar en la palabra de Dios en esta oportunidad. El Evangelio de Mateo capítulo 8, desde el 23 al 27, tenemos el siguiente relato. Y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús dormía. E vinieron sus discípulos e lhe despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Ele lhes dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, repreendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar lhe obedecem? Queridos, estamos enfrentando uma grande crise e isso ha alterado nossa vida, isso ha generado cambios em nossa dinâmica, em nosso cotidiano. Os expertos dizem que todavia estamos lejos de poder controlar a pandemia instalada não somente em Chile, mas no mundo. E não se sabe como quedarão as coisas a futuro. Hemos visto consequências, por exemplo, na economia, em los empleos. Há ambiente de incertidumbre, isso ha generado medo, isso ha generado ansiedade, uma sensação de impotência. Para contextualizar o relato que leímos, necessitamos recordar que Jesus havia terminado a série de enseñanças que conhecemos como o Sermão del Monte. Isso se registra em los capítulos 5, 6 e 7 de este Evangelho. Al início del capítulo 8, no versículo 1, vemos a indicação que quando Jesus descendeu del monte, lhe seguia uma multitud. Isso revela que o trabalho de Jesus seguia com toda a intensidade. Pero Jesus, nesta oportunidade, está cansado, está debilitado e necessita descansar, necessita ter tempo para dormir. Isso vai passar, efetivamente, porque no verso 18 Jesus estava rodeado por la multitud e ele manda a los discípulos para que puedan passar ao outro lado. E então, no versículo 23, que é justamente onde partimos nossa leitura, se inicia a travessia. E entrando ele em la barca, seus discípulos lhe seguiram. Assim que Jesus se acuesta e se queda dormindo. Os discípulos, que são buenos marineiros, parte de eles eram pescadores, recordemos de isso, estavam tranquilos e acostumbrados. Sin embargo, se viram surpreendidos por forte vento. Quedaram aterrorizados nesta oportunidade, despertaram a Jesus, clamaram por el socorro de Jesus. E Jesus les atendeu. E nesta acção de Jesus, Jesus hace uma exortação a eles sobre sua fé e viene a grande intervenção de Cristo, que com autoridade e poder ordena a los vientos e al mar e se hizo grande bonança, diz o texto. Como resultado, eles quedaram assombrados com o poder e com a autoridade de Jesus e comentaram: ¿Quién es ese hombre que hasta los vientos y el mar le obedecen? Este pasaje contiene algunas lecciones y son lecciones oportunas para este momento que hemos vivido. Eu quero compartilhar com vocês, quero invitá-los a que podamos reflexionar. A primeira lição é que as tormentas são parte da vida. Ou seja, Jesucristo dijo que no mundo nós íbamos a ter aflicciones, ou seja, tormentas, tempestades, adversidades, crises.
A lo largo de la jornada, de cierto, vamos a tener que enfrentar tormentas en alguna área de nuestra vida. Puede ser en la salud, puede ser en el matrimonio, puede ser, por ejemplo, en nuestra familia, con un hijo, con una hija. Eso puede pasar en nuestro ambiente de trabajo, en la iglesia. De cierto, vamos a tener que enfrentar tormentas. Los discípulos, más allá de la experiencia que ellos tenían, sabían también que en algún momento ellos podrían tener que enfrentar una situación adversa y una travesía, porque las tormentas siempre se manifiestan o se manifestaban en el mar de Galilea. Assim que, como os fenômenos da natureza sucedem com frequência, para nós servos de Cristo, também as tormentas nos podem golpear duros. Ou seja, ser um creyente não é estar imune a las tormentas da vida. Nós não las podemos evitar. As tormentas sucedem a pesar de nossa vontade. E elas, quando se manifestam, cambiam nossa vida. Elas, quando se manifestam, elas cambiam a dinâmica da jornada de cada um de nós. A segunda lição é que as tormentas da vida são inesperadas. As tormentas, elas não enviam uma advertência, elas não enviam um mensagem. As tormentas, elas chegam. Essa é a verdade. E os discípulos que conheciam muito bem o mar de Galilea, alguns de eles haviam nascido e crescido alrededor do lago, alrededor do mar de Galilea, eles tinham o conhecimento de que em algum momento uma tempestade se poderia formar e instalar-se. E nesta ocasião eles estavam enfrentando um grande peligro. Remaram com habilidade, tentaram escapar de alguma maneira, pero a barca se iba llenando de água. Seus recursos eram insuficientes para solucionar o problema que estava instalado. Talvez nós, em las tormentas de la vida, que são inesperadas, já hemos tentado de todo, em absoluto de todo, pero já nos demos conta de que não temos os recursos, não temos a capacidade de enfrentar e vencer a tormenta que está golpeando nossa vida. E a menudo sentimos que os problemas que nos atormentam empeoram dia a dia e nos hace perder o controle e como que parece que o bote de nossa vida se queda à deriva. É importante recordar de que as tormentas que são inesperadas, elas sim se instalam, pero nós não estamos solos. Cristo está conosco em meio a las tormentas. Ele estava com seus discípulos. As tormentas também, a terceira lição, são espaço para a manifestação do poder de Deus. Aunque a tormenta esteja fora de nosso controle, ela está bajo o controle de Jesus. Seus discípulos estavam com o coração vacilante. Os discípulos estavam ansiosos, preocupados, estavam desesperados. Eles clamaram a Jesus, eles pediram a Jesus e Jesus atendeu, como dissemos no início, a la solicitud. Jesus atendeu a la petição. Jesus se levantou, Jesus instruiu, ensinou a los discípulos, exortando acerca de la fé, pero Jesus intervino em la situação puntual. Ou seja, Ele que está em el controle de todas as coisas, camina sempre conosco e permanece tendo toda a autoridade sobre o vento e o mar. As tormentas de la vida, elas não vêm para destruir-nos, senão para ensinar-nos e para fortalecer nossa fé. Jesus tem todo o poder
y Él puede calmar no solamente la tormenta de afuera, no solamente la pandemia, pero también la tormenta que está aquí adentro, en nuestro corazón, el miedo, la desesperación, la incertidumbre, la duda, la incredulidad. Él sí puede manifestar poderosamente en nuestra vida en medio de la tormenta. Eso me hace recordar el texto que está en Génesis capítulo 1, y por la autoridad de la palabra de Dios, todas las cosas, en absoluto, van a su debido lugar. O sea, la palabra de Dios ordena el caos. En medio a las tormentas de la vida, Jesús sigue teniendo toda la autoridad. Y una sola palabra de su boca ordena todo el caos de nuestro corazón y de nuestra vida. Recordemos entonces, queridos, de las lecciones. La primera de ellas, las tormentas son parte de la vida, como dijo Jesús, y vamos a tener aflicciones. La segunda lección, las tormentas de la vida son inesperadas. Ellas en muchos momentos se manifiestan como inmanejables, pero ellas se presentam mientras caminamos, son parte de la vida, pero jamás estamos solos porque Jesús está con nosotros. Y la tercera y última lección es que las tormentas son espacio para la manifestación del poder de Dios. Cristo está con nosotros, Él sigue con todo el control y se manifiesta en medio de las tormentas de la vida, como hizo con los discípulos, también puede hacer con nosotros. Delante de eso, una pregunta: ¿cómo está tu vida en estos tiempos de aflicción? ¿Cómo está tu corazón en estos tiempos de tempestades? Jesucristo desea y puede calmar la tormenta de tu corazón. Por lo tanto, te invito a que hagas con sinceridad la oración de los discípulos. Debemos sí hacerla. Señor, sálvame. Señor, venga, yo no quiero perecer. Señor, yo no quiero morir. Señor, yo necesito de ti. Venga, Señor, y con tu brazo fuerte, con tu palabra de autoridad y poder, cambia esa situación. Él atendió a los discípulos, certamente va a atender a nosotros también, con toda la sinceridad de corazón. Señor, sálvame, no quiero perecer. Que Dios te bendiga y que en estos tiempos de crisis, de adversidades, de tormentas, recuerdes que tú no estás solo, que tú no estás sola, que tu Padre Celestial está atento a tu pedido, a tu oración, a tu clamor. Creas en Él, pues eso que estamos viviendo ahora va a pasar. Eso va a pasar. No tenga duda, Él está pendiente de todas las cosas. Las crisis vienen, las tormentas vienen, pero eso no cambia para nada el plan glorioso y eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que tengas una bendecida semana en el nombre del Señor.